La vida de cualquier persona podría escribirse comentando las pruebas que atravesó durante su vida y la manera como trató con ellas. No existe una sola alma que en este momento nos escuche o nos vean por televisión, una sola alma que no haya atravesado diversas pruebas. Muchos le llaman pruebas a aquellas experiencias donde tal vez por nuestro pecado sufrimos, y esas no son pruebas. Cuando tú haces algo malo y sufres como consecuencia de tus acciones, no son pruebas, son experiencias lastimeras, dolorosas, que te hicieron sufrir con el propósito de que más adelante no cometas los mismos errores. Pero esas no fueron pruebas, fueron experiencias, repito, dolorosas, y también todos las hemos atravesado, porque a todos el pecado nos ha hecho sufrir. Otras veces hemos atravesado en la vida experiencias que no fue nuestra culpa, que tal vez fuimos víctimas de personas que abusaron de ti o personas que te lastimaron sin que tú hayas buscado esto, y también te quedó una secuela de dolor, te sientes lastimado, te sientes lastimada, herido de algo que sucedió en tu pasado. Pero tampoco estas fueron pruebas, fueron experiencias que Dios ha permitido para que, repito, en esta noche podamos entender que todo aquello que el diablo quiso destruir en nuestra vida, Dios lo quiere edificar. Dios quiere de la muerte sacar la vida. Dios quiere mostrarte que del lodo donde tú caíste y donde yo caí, Él tiene el poder de levantarnos, hacernos sus trofeos y en alto ser sus banderas y voltear hacia atrás y ver todo el pasado como una pesadilla, nada más. Este es el Dios de la Biblia, es el Dios que predicamos. Y tú tienes que entender esto, porque tú no puedes proyectarte hacia el futuro con lamentos, atados a la muerte, atados a una experiencia, atado a aquella cosa que te hizo sufrir, de lo cual fuiste víctima. No puedes tú extenderte, proyectarte hacia el futuro con este tipo de lastimaduras, de heridas, de traumas y de problemas psiquiátricos emocionales que puedan convertirse en un peso para que Dios te pueda usar. Dice en Filipenses el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Esta es la manera como la vida de Isaac es registrada en la Biblia. Y este es el único capítulo en el libro del Génesis donde Isaac es el único protagonista y el principal también. La vida de Isaac es manifestada resaltando en este capítulo las pruebas que enfrentó, y nosotros en esta noche vamos a aprender muchas lecciones a través de las pruebas que Isaac atravesó. Leamos los primeros 6 versículos y analicemos la primera prueba de Isaac. Después hubo hambre en la tierra. Inmediatamente nosotros, al comenzar a leer la Biblia, tenemos que pensar en Dios, desde luego. Esta hambre no fue una coincidencia. No se acercó un ángel al cielo y le dijo, Dios, ¿qué crees? Hay hambre en la tierra donde está tu siervo Isaac. Porque Dios controla todos los eventos de la historia. Entonces, esta hambre fue producida por Dios deliberadamente. Hay que aprender a ver las cosas que nos rodean para entender la mano de Dios, cómo está actuando y saber cómo vamos a reaccionar en ese momento determinado. Esta hambre, pues, no fue una coincidencia ni un accidente. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, o sea, en los días del papá de Isaac, también hubo la misma prueba Abraham. Ustedes, los que escucharon esa conferencia, la recordarán. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo,
No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Hubo una grande hambre en la tierra, pero fue diferente a la que enfrentó su papá Abraham. Isaac estaba enfrentando la pérdida de su rancho, la pérdida de sus ganados, la pérdida de sus rebaños, de sus cosechas, y estaba a punto de perder la fortuna heredada, la herencia, los bienes materiales, todo lo que su padre Abraham le había transferido en el momento de su muerte. Fue tan grande esta hambruna que Isaac estaba seguro que quedaría en la bancarrota. ¿Qué tenía que hacer? ¿Quedarse en la tierra prometida o viajar hacia el sur, hacia Egipto, donde había campos, tierra fértil, cosechas y mercado para vender todo aquello que él poseía? La prueba y la tentación eran terribles y la presión muy fuerte. ¿Qué haría Isaac? ¿Y qué hizo en realidad? En primer lugar, dice el versículo 1 que sucumbió ante la presión. Hubo hambre y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Esta primera prueba le vamos a llamar enfrentando pérdidas materiales con la tentación de abandonar a Dios. ¿Qué harías cuando fueras amenazado financieramente, cuando estuvieras a punto de perder tu casa o tu trabajo y alguien te ofreciera algo para salvarte, pero ese ofrecimiento no venía de Dios? Esa es una prueba y una tentación terrible, con una presión en la vida que puede determinar de qué estás hecho. Les voy a contar un ejemplo. Hace muchos años, ya les había contado esta historia, me habló un hermano cristiano a la casa de ustedes. Me dijo: Armando, estoy trabajando aquí ya en la Secretaría de Gobernación con uno de los principales directores, y lo primero que me dijo es que si yo era cristiano, y que si yo era cristiano, que por favor hablara seriamente con él, porque quería que yo fuera honesto y le dijera cuáles eran mis creencias y mi posición filosófica ante la vida. ¿Qué le digo? Me dice, porque mañana tengo una junta con él a las 10 y necesito darle respuesta. Y le dije: no te avergüences del poder del Evangelio de Dios. No importa que inclusive él llegara a ser un ateo y que está buscando quiénes son cristianos para no aceptarlos ahí en esa secretaría, pero tú tienes que permanecer fiel a Jesucristo. Le dije: yo le voy a rogar a Dios que tu fe no falte, que te fortalezca, porque es una prueba tremenda de Dios. Al otro día me habla en la noche y me dice: Armando, ¿qué crees? Y le digo: ¿qué pasó? Me dice: pues fíjate que mi jefe es cristiano. Y estaba probándome para saber qué grupo de personas podía formar su personal de confianza. Y cuando yo le dije que era cristiano, le dije: ahora yo sé que puedo contar con tu confianza porque no te avergonzaste del Señor Jesucristo. Y lo nombró subdirector. Todas estas pruebas nos vienen a todos, de diferentes formas en la vida. Pero Dios está esperando contemplar tu corazón y ver realmente de qué estamos hechos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a avergonzarte? ¿Vas a avanzar? ¿Vas a aceptar esa mordida? ¿Vas a aceptar esa proposición indecorosa de ese hombre porque te promete ponerte un departamento y porque tú no tienes dinero y te corrieron de tu casa? ¿Qué vas a hacer? Dios está atento a las reacciones de nuestro corazón.
Isaac sucumbe a la prueba, abandona la tierra prometida con sus ganados y rebaños y comienza a enfilarse hacia el sur, hacia Egipto. Pero antes de llegar a Egipto, se detiene en Gerar, que era la frontera entre la tierra prometida y Egipto. Ahí estaba en medio de dos mundos Isaac. Gerar era la capital de los filisteos. Y como era un hombre muy prominente y traía todos sus ranchos y traía todo su ganado, como ya vimos, tenía como 500 empleados y tenía pues era un hombre, se podía considerar como un sheik, como una persona muy influenciable, pues inmediatamente los reyes y los potentados y los gobernadores los recibían en las puertas de la ciudad porque eran beneficiarios a la tierra a donde entraban. Entonces él, llegando ahí, le fue a pedir ayuda y a consultar al rey Abimelech. Abimelech, repito, le convenía que Isaac acampara en su tierra por tener tantas posesiones y tanto ganado. Dice en el versículo 2 que entonces ya Isaac en Gerar se le aparece Jehová y le dice: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Dios es grande en la misericordia, lento para la ira, y engrandeció sobre sus hijos su misericordia más allá de los cielos y su verdad hasta las nubes, dicen los salmos. Y Dios se le aparece a Isaac y le dice: permanece por favor en la tierra que yo te di, por herencia. Recordamos en la Biblia que Egipto es un símbolo del mundo y Canaán un símbolo de las promesas, del reposo y del cielo en la palabra de Dios. Veamos esta verdad rápidamente en Isaías capítulo 30. Isaías 30 del 1 al 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender, ¿a dónde? A Egipto. Cada vez que nos apartamos, en el lenguaje figurado de la Biblia, se usa la frase descender a Egipto. Cada vez que alguien se aparta de Dios, desciende. ¿Y a dónde desciende geográficamente? A Egipto. Porque desde las plagas y desde el libro del Éxodo, Egipto es retratado como un símbolo del mundo, que desciende para tomar consejo y para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Veamos que esta verdad, anunciada por el profeta Isaías, es exactamente lo que se cumplió en Isaac. Vamos a ver más adelante que esta confusión de Isaac se agravó. Se le multiplicaron los problemas y avergonzó a su matrimonio, avergonzó a sus empleados, avergonzó su testimonio delante del mundo. Porque en la misericordia de Dios, cuando Dios le dijo, no desciendas a Egipto, veamos nosotros la tentación. La tentación, en primer lugar, en este momento es que escojamos las cosas materiales y deslumbrantes del mundo por el mundo y el reino de Dios en la tierra prometida. Veamos esto en diferentes pasajes de la Biblia. El primero está en Deuteronomio, capítulo 8. Dice Deuteronomio capítulo 8 del 13 al 14. Bueno, vamos a leer del versículo 11. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites y de repente ya tengas tu Mercedes-Benz y tengas tu Ford y tengas tu esto y tengas tu cuenta de ahorros
y comience todo lo que tengas a multiplicarte. Versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es la tentación? Que cuando comience el mundo a deslumbrarnos, y cuando nos comience a ir bien en la vida, y cuando comencemos a tener un buen trabajo, y cuando comiencen las cosas a llevárselas easy, como dicen en inglés, tranquilas, sin ningún problema, pues ya la Biblia, ¿verdad? Cuando no tenía, Señor, ayúdame, pero ahorita está todo tranquilo, ¿verdad? Y la Biblia ya la leo cada 2 o 3 días, ya mis devocionales ya no los tengo, y comienzo, sin que me dé cuenta, a olvidarme de Dios. Y la Biblia dice que cuando una persona se aleja de Dios, en estas circunstancias, es porque comenzó a entrar a su corazón el orgullo. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? No es andar así, ¿verdad? Y así, eso es despotismo. Eso no es orgulloso. De acuerdo a la Biblia, orgulloso es la persona que cree que puede vivir sin Dios. Que cree que puede ser padre sin Dios. Que cree que puede ser esposo sin la ayuda de Dios. Y cree que puede amar a su esposa sin la ayuda de Dios. Te equivocas. Que cree que puede dirigir su panadería y dirigir su taller de plomería y dirigir su consultorio, su bufete de abogados sin Dios. Este es el orgullo. Es la raíz del orgullo. No te necesito. Yo tengo conocimiento, puedo confiar en mis títulos académicos, en el consejo del psiquiatra, el psicólogo. Si me falta un consejo, mi suegra me ayuda, o mi compadre que es por acá o por allá, y además soy primo del gobernador. Todas estas falsas muletas, Dios te las va a quitar. Nos las tiene que quitar, para que podamos decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto ayuda en todas las tribulaciones, nuestro castillo, roca mía, alma mía, diré a Jehová, castillo mío y Dios mío. Salmo 91, del 2 al 3. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Dios nos previene que el mundo nos va a tentar y vamos a atravesar esa prueba, y tú tienes que pasar esa prueba. En segundo lugar, vean ustedes en Jeremías 17, que el profeta habla muy fuertemente respecto al mismo tipo de personas que comienzan sin que se den cuenta, tal vez, porque muchas veces esto, amados, es imperceptible, nos alejamos de Dios. Dice en Jeremías 17, versículo 5 en adelante, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a una pausa aquí. La palabra maldito significa mal decir o decir mal. Cuando dice la Biblia maldito, significa que cuando yo me aparto de Dios, Dios ya lo dijo, ya está en su palabra, que ya habló mal, Dios ya habló mal, porque Dios manda maldiciones, significa, Él habla mal y dice, el que peque, la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios no tiene que, ya la maldición automáticamente la traigo a mi vida. Ya Dios habló en su palabra, ya está escrito, ya está en operación en el aire esto. Si yo transgredo y me alejo de Dios, inmediatamente atraigo, viene un sensor de Dios, comienza a activarse el sensor de Dios y atraigo a mi vida lo que Dios dijo, maldiciones, decir mal. ¿Qué significa esto? Que en ese momento se quita alrededor de mi vida la protección de Dios. Soy su hijo, soy su hija, Cristo dio su sangre por mí en la cruz del Calvario, pero el ángel de su divinidad acampa alrededor de los que le temen y los protege. Pero en el momento en que tú transgredes y comienzas a alejarte, dice la Biblia, a confiar en un hombre, en una mujer, en una persona, en tus papás, tus mamás, no importa quién sea, el varón que confía en el hombre, inmediatamente atraes a tu vida una maldición. Versículo 6, será en el bien. ¿Qué pasa inmediatamente con esa persona? Esa persona comienza a secarse. Su vida comienza a ser insípida.
Ya no tiene sabor su vida. Comienza a perder la habilidad de disfrutar ni las vacaciones, ni el puente del 20 de noviembre. Ya no disfruta su casa, no disfruta su comida. La mayor parte de las veces esa persona está irritable, esa persona comienza a amargarse, comienza a resabiarse, se está secando, es como una retama en el desierto. Y Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. ¿De dónde viene esta sequedad mía? ¿De dónde viene este sinsabor? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué ya le perdí gusto a todo? ¿Por qué ya nada me atrae? Ya ni siquiera me río de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay alguien en quien yo estoy confiando y no es Dios. Morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Comenzará esa persona a aislarse. Comenzará esa persona a no tener ni siquiera ya amigos ni amigas. En lugares desiertos, en sequedales, en tierra deshabitada y despoblada. Esto nos habla donde no hay civilización. Tú puedes estar en medio de 50 personas y sentirte la persona más sola del mundo. Pregúntaselos a los artistas de cines. Pregúntaselo a las personas famosas, a los millonarios. Ahí están enfrente de todos. El otro día entrevistaron al dueño de Playboy, Hugh Hefner, en Estados Unidos. Le dijeron, oiga, usted hace una persona, ¿verdad?, que siempre tiene entretenimiento y las bonis, el desfile muchachos que él tiene para desayunar, para comer, para cenar, ¿verdad? Le sobran las muchachitas a él, le sobran los amigos, le sobran toda la gente influenciada del ambiente más superfluo y más vano que existe en Hollywood. ¿Y saben lo que le contestó a la revista Newsweek Hugh Hefner? Quiero decirles que soy el hombre más solitario de esta vida. Pero ¿cómo si usted está rodeado de personas? No sé, dijo, no sé. No me pregunten, pero me siento profundamente vacío. Que lean Jeremías 17, del 5 al 6. En Marcos 4:19, el Señor Jesucristo dijo estas palabras que también pueden repercutir profundamente en nuestra vida respecto a estas personas precisamente que quieren alejarse de Dios. Dice la Biblia en Marcos 4, versículo 19, que muchas veces cuando se siembra la semilla, los afanes de este siglo, Marcos 4, 19, los afanes de este siglo, la ansiedad, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran. Estas cosas a nuestro alrededor tienen el propósito de ¿qué cosa? De entrar y destruir lo más precioso que tenemos, nuestra fe. ¿Qué es la vida cristiana? Es una vida donde vamos a correr 20, 30, 40 años con paciencia, nos van a pegar, nos van a desilusionar, vamos a enfrentar pruebas, pero todo el ejército y la maquinaria y las estrategias de Satanás tienen un solo objetivo: sacar esto de mi vida. Sacar esto de mi vida. El ataque es contra la palabra, es para que se haga infructuosa, para que si esta semilla no prospera y yo no la riego y no la guardo y no la cuido, entonces no tengo nada dentro de mí. Y lo único que vale dentro de mí es la palabra de Dios. Dice en 1 de Pedro 1:23 que fuimos renacidos por la palabra incorruptible de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y me discierne las intenciones de mi pensamiento. Dice el Salmo 19 que es más dulce que la miel y que somos amonestados con ella. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Dice en Lucas 12, los cielos pasarán pero mi palabra permanecerá. El diablo tratará de sacarte esto de tu vida. ¿Y cómo puede salir y robarme Satanás esto? Cuando me comienzo a afanar, cuando comienzo a preocuparme más de mis negocios, y más del dinero, y más de mi novia, y más de mi futuro, que de la palabra de Dios. Ahí comienza a entrar todo eso a mi vida y a carcomerme todo dentro de mi vida, y me comienza a robar, porque el diablo es un ladrón. Juan 10:10, él vino a robar, a matar y a destruir. Ahora regresamos a Génesis 26,
y observamos que Dios le hace una promesa. Versículo 3 y 4, habita como forastero, y te bendeciré, y estaré contigo. En otras palabras, Isaac, y el mensaje a todos nosotros en esta noche, recordemos que somos peregrinos. No querramos echar raíces en esta vida. No te aferres a una propiedad, no te aferres a una carrera, no te aferres a ninguna cosa. Vamos de paso, somos peregrinos, habiten como forasteros y Dios nos bendecirá. Amados míos, les ruego, dice el apóstol Pedro, que se abstengan de los deseos, de las pasiones que luchan contra el alma. Las pasiones carnales. Somos peregrinos. No hay nada en esta vida que nos pertenezca. Todo este edificio, el centro cívico, otras torres más altas que el World Trade Center en Shanghái, la torre de Sears en Chicago y construcciones que estamos viendo, todo va a ser quemado, todo va a ser derrumbado como las torres, las islas van a ser aplastadas, no va a haber montañas. Lo único que va a sobrevivir del planeta Tierra son las almas de los seres humanos. Y Dios nos manda a este mundo a que no pongamos los ojos en los edificios, no pongamos los ojos en el glamour, ni en la belleza, ni en el poder, sino veamos las almas a las personas a quien podemos arrebatar del fuego, del infierno y traerla a la cruz. Esta es nuestra misión, predicar este santo mensaje de Dios. Habita como forastero y te bendeciré. Y dice el versículo 4, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia estas tierras, y todas las naciones sabrán o serán benditas en tu simiente. En los versículos del 7 al 11, Isaac enfrenta la segunda prueba. Aquí comienza a entrar a Gerar, y los hombres de aquel lugar, versículo 7, le preguntaron de la mujer, y él respondió, es mi hermana, o sea, su esposa, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. La segunda prueba que Isaac enfrentó fue enfrentar el peligro y el temor por mentir y actuar egoístamente. El peligro que es o que siempre estará enfrente de nosotros cuando no somos honestos en la vida, cuando decimos mentiras, cuando actuamos para nuestros propios intereses, comenzamos a llenarnos de temor, comenzamos a llenarnos de desconfianza, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que la mentira viene de Satanás. ¿Por qué hizo esto Isaac? Dios, acuérdense, le dijo, Isaac, estás en la frontera, no vayas más al sur y te bendeciré. Sin embargo, Isaac ahí se quedó en Gerar. Gracias, Señor, pero déjame pensarlo. Pero mientras lo piensas, te comienza a ir como en feria. Y lo primero que fue es el ataque contra su matrimonio, contra su esposa. Veamos que el pecado en el versículo 8 y 9 es descubierto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. No pasó mucho tiempo sin que el rey se enterara que no era cierto, no era su hermana. Así no se acaricia a la hermana, era su esposa. Y le sucede, ¿verdad? Tal vez él estaba viviendo muy cerquita del palacio, en la mejor colonia de Gerar, porque con el dinero que tenía, ¿verdad?, pues el rey lo quería cerquita de él, y se asoma un día el rey por la ventana y lo ve que está acariciando, como un hombre acaricia a su esposa, y le sorprende, le cuestiona y le reprende. Versículo 9, y llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El rey corrige el pecado de Isaac, pero obviamente
el rey no quería perder las inversiones materiales de Isaac que había traído a su ciudad, y lo único que hace es avergonzarlo públicamente y mandar un edicto para que nadie se acercara a su mujer. En los versículos del 12 al 17, Isaac enfrenta la tercera prueba, y se llama la prueba de la envidia y el rechazo por causa de la prosperidad. Cuando alguna persona comienza a prosperar, Eclesiastés 4:4 dice, toda excelencia de obras. Compras un coche nuevo, o traes un traje nuevo, o te compras una casa nueva, o prospera tu negocio, o te cambias de colonia, vas a tener detrás de ti un ejército de envidiosos. Y tú vas a enfrentar esa prueba. ¿De qué forma? Versículo 12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vemos nosotros como el gobierno también reacciona ante una persona que comienza a tener poder monetario. La persona se comienza a convertir en una amenaza ante el mismo gobierno, ante el mismo poder político. ¿Por qué? Porque el dinero y la prosperidad dan poder. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y ya se quedó ahí viviendo. Dice la Biblia en el versículo 12 que cosechó el 100%. Versículo 13, su fortuna aumentó considerablemente. Versículo 14, su ganado y sus rebaños aumentaron. Y por estas razones comenzó la envidia que se convirtió en desprecio al grado que le dijeron, ¿sabes una cosa? Vete de nuestras tierras. Esto luego amenazaría sus operaciones agrícolas. Despertó también fricciones y pleitos profundos en su relación con los filisteos, porque los pozos, en aquel tiempo, todo el mundo hacía pozos, perforaba la tierra. ¿Con qué propósito? Para el agua. Allá no había que le abras el agua caliente y el agua fría, ¿verdad? Ni filtros, ni nada de esas cosas. Allá llegas a un lugar, pones tu campamento y lo primero, lo indispensable para sobrevivir, ¿qué es? El agua. Entonces todo el mundo comenzaba a perforar y cuando había agua era como encontrar petróleo, porque en cuanto encontraban un pozo con agua, ahí acampaban, ahí se quedaban y hasta un campamento, una ciudad se establecía. Entonces los pozos que Abraham había perforado, llegaron estos envidiosos y comenzaron a tapar y echarle tierra todo aquello que era la provisión para que Isaac pudiera sobrevivir. Primero su esposa fue amenazada, fue amenazado públicamente, avergonzado públicamente, y ahora comenzaba a tener pleitos con los filisteos. Vamos a ver al final de este pasaje todo lo que nos pasa en la vida cuando no queremos vivir cerca de Dios. En el versículo 18 al 22 enfrenta la cuarta prueba, enfrenta la hostilidad. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. La palabra Esek en el hebreo es contención, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. La palabra Sidna en el hebreo es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y algo tremendo pasó. No hubo pleito sobre ese pozo, y llamó su nombre Rehobot, que significa lugar amplio o espacioso en el hebreo. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Recordamos que Isaac todavía no regresaba.
a la tierra prometida. Por lo que todos sus problemas, las presiones, de repente comenzó problema tras problema, tras problema, tras problema, todo venía de la mano de Dios. Comenzaron a aumentar sus problemas, comenzó a perder su paz, sus trabajadores en pleito, en su matrimonio problemas con su esposa, llegó hasta mentir, actuar egoístamente. Isaac vuelve a ver otra vez los pozos de su padre que le pertenecían y sus trabajadores abren otros, y por esta causa comienzan lo último que le faltaba, los pastores, a pelearse con los habitantes de Gerar. Isaac actuó mansamente, no quiso discutir más, se retiró de ahí y abrió otro pozo, y en cuanto él se rindió y dijo, ya no quiero pleito con ustedes, y se fue a abrir otro pozo, ese pozo nuevo que abrió, ya no hubo ningún problema, y le llamó, el Señor ha ampliado mi territorio. ¿Qué nos enseña esto espiritualmente? Dice la Biblia en Hebreos 12, sigan la paz con todos en cuanto de ustedes sea posible. Cuando nosotros actuamos y comenzamos a darnos cuenta que los pleitos en mi casa, los pleitos con mi familia, los pleitos en mi trabajo, cuando son demasiadas broncas y contiendas y además yo ya no tengo paz, algo me está diciendo Dios del cielo. Y tengo en ese momento dos caminos. Uno, amargarme. Y dos, entregar mis armas. Rendirme. Actuar con mansedumbre. Ya no quiero pelear con ustedes, familia. Ya no quiero pelear con ustedes tampoco. Ya no quiero tener estos problemas. Y ahí Isaac comienza en este momento a descubrir lo que dice Romanos capítulo 2. Miren ustedes lo que Isaac comienza a descubrir del carácter de Dios. Isaac, en este momento, comienza a conocer una de las facetas más maravillosas, inexplicables y profundas de Dios. Dice en Romanos 2, versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su ¿qué cosa? Que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios avienta a nuestra vida presiones y problemas, y comienza Dios inexplicablemente a bendecirme y a protegerme sin que yo lo merezca. Y ahí es cuando Isaac comenzó a decir, Padre, ya son demasiados problemas en mi casa, por aquí, por allá. Oh Dios, y a pesar de que no he regresado a la tierra prometida, a pesar que me dijiste algunos meses que habitara como extranjero, tú, Señor, me das otro pozo y me vuelves a bendecir. Ahí Isaac comienza a rendirse, a actuar con mansedumbre y comienza a volverse, como lo vamos a ver a continuación, lentamente hacia Dios. Esta es la forma como muchas veces Dios actúa para disciplinarnos, para enseñarnos el camino que debemos andar. Pone presiones sobre nuestra vida, nos avergüenza, nos levanta enemigos y otras veces nos bendice. Dice en Job 5:17, he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga o corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de que fuera humillado, descarriado andaba. ¿Por qué viene la humillación del cielo? Porque nos hemos brincado las trancas. Mira, güero. Dice en Hebreos 12, el Nuevo Testamento, no menosprecies, hijo mío, cuando eres disciplinado por el Señor, porque el Dios al que ama castiga y azota al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque Dios no disciplina a los que no son sus hijos.
Si tú conoces un cristiano que ya se apartó y que tiene 3 meses y 4 meses y va peor, nunca ha sido regenerado, nunca ha tenido la salvación, nunca ha hecho una decisión verdadera, nunca ha sido quebrantado, nunca ha tenido arrepentimiento. Le ha gustado, ha simpatizado y está agradado, como Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista. El rey Agripa le dijo a Pablo, por poquito me convence de ser cristiano, pero Herodes después le cortó la cabeza al Bautista. Y Agripa está en el infierno ahorita. Y Judas 3 años caminó con Cristo, cenó con Cristo, comió con Cristo, anduvo con Cristo, tomó discípulos con Cristo, y a los 3 años y medio le metió el cuchillo por detrás a Cristo, lo traicionó. Pero los que son hijos reaccionan. Los que son hijos se vuelven a Dios a través de todas estas problemas y a través de todas estas presiones. Finalmente encontramos en el versículo 26 al 33 de Génesis 26, que entonces Dios comienza a librar a Isaac de sus temores. Dios le comienza a mostrar que era necesario que hubiera paz entre él y sus vecinos. Abimelech busca a Isaac, versículo 26. Abimelech vino a él desde Gerar y Asad, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército. O sea, se presenta el rey con su secretario de Hacienda y con el secretario de la Defensa. Y los 3 van a Isaac. Y versículo 27 les dice Isaac, ¿por qué venís a mí? ¿Qué no me aborrecían? ¿Qué no les caía yo gordo? ¿No me echaron ustedes y me corrieron de su país? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Dice un proverbio, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. De una forma inexplicable, cuando te vuelves a Dios, en esta noche, Dios, me he alejado de ti, no te he obedecido, hace 3 meses me dijiste que dejara esto, no lo he dejado, me lo vuelves a decir esta noche, y en esta noche me doy cuenta que no me ha ido mal en la vida, sin embargo me has bendecido, y ahora lo entiendo, porque es tu benignidad la que muchas veces me guía al arrepentimiento, pero me vuelvo a ti con todo tu corazón. Cuando tú haces eso, de repente llegas a tu casa y ya no hay pleitos. Vas a tu trabajo y ya te dejan de perseguir, porque es Dios el que tiene el poder de luchar por nosotros contra nuestros enemigos. Él es el que permite también que se levante gente contra nosotros. Él es el que lo hace para purificarnos como al oro, para hacernos entender que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Isaac finalmente hace un pacto con Abimelech, y finalmente Isaac, en el capítulo 34 y 35, enfrenta la última prueba, la desilusión con nuestros hijos. Versículo 34 y 35, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berit Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Los corazones de Isaac y Rebeca fueron traspasados de dolor y desilusión por su hijo Isaac. Y todos en nuestra familia hemos tenido ovejas negras. Amargura de espíritu, nos desilusionan. Y ya vimos la vida de Esaú, creció con un abuelo cristiano, Abraham, creció con Jacob su padre, y vemos cómo rechazó la primogenitura, no le importó la responsabilidad de su casa, y estas personas siempre acaban de esta forma. Esaú se casa a los 40 años de edad con 2 mujeres paganas. Los hititas o los eteos eran paganos, Judith y Basemat. Esaú cometía 2 pecados gravísimos. Violó la demanda de Dios de no casarse con extranjeros, sino de la familia, y cometió bigamia, no conformándose con una sola mujer. Recordamos que era un cazador. Tal vez Esaú era un cuate bien parecido, atractivo a las mujeres, pero era una persona que precisamente por el atractivo que eran las mujeres, se aprovechaba de ellas, las explotaba, las manipulaba y las oprimía psicológicamente y las tronaba. Nunca ninguna era digna demasiada para su guapura.
Esto es lo que pasa con muchos hombres y con muchas mujeres también, cuando son demasiado bellas o demasiado guapos. Creen que nadie es digno de ellos. Y cuando se casan con una mujer, no importa qué bendecida sea, su egoísmo, su ego, él necesita saber que todavía la hace a los 30 y a los 40 se va con la otra porque le echan los perros y necesita demostrarse que también la hace. Y ella tiene que demostrar que también la hace con los chavos jóvenes y con cualquiera que se le acerca. Es el ego. La vanidad, la maldad dentro de nuestros corazones. Y si tú eres así en la vida, vas a ser infeliz a cualquier persona que se acerque, que esté cerca de ti. Esaú era una persona soberbia y vanidosa, y fueron amargura de espíritu con los hijos. Ahora, esto que Esaú hizo y entristeció a Isaac y Rebeca, ¿los amargó? No los amargó. Sino que ellos, uno como padre sufre, ¿verdad? Y te duele y te traspasa el corazón, pero sin embargo hay un momento en que tenemos los padres que tener paz. Y decir, Padre Santo, ni mis lloridos, ni mis quejidos, ni mis cachetadas que le dé, no importa lo que haga, no van a cambiar a mi hija, no van a cambiar a mi hijo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar los seres humanos desde el cielo es Dios. Padre, a nosotros danos paz. Que en mi casa haya paz, que haya tranquilidad. Si esa persona vive en mi casa, agarra tu maleta y agarra carretera. Porque si sigue viviendo en tu casa ese hijo o esa hija, entonces sí van a tratar de dividirte a ti y a tu esposo. Y Señor, le iré a visitar a la cárcel de mujeres, o a Santa Marta Catitla, o al hospital psiquiátrico, o a lo mejor a algún hospital. Pero Señor, tú encárgate, es tu hijo, tú lo trajiste al mundo, tú encárgate de él. Yo necesito paz en mi matrimonio. Y vamos a orar todos los días por ese hijo, vamos a orar todos los días por esa hija, pero ese hijo y esa hija no pueden robarnos nuestra paz interior. Porque entonces no confías realmente en aquel que dice, yo pelearé el pleito por tus hijos. Isaías 49. Yo arrebataré el botín al valiente. Ustedes síganme. Dejen que los muertos entierren a los muertos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejen todas las preocupaciones que están alrededor. Ustedes síganme. No permitas que nada te distraiga. Lo vimos en Levítico un domingo. Los sacerdotes no podían estar llorando un muerto 3, 4 meses, 5 meses, porque los apartaba del camino de Dios. Tú como madre necesitas, hay mujeres que aquí en la iglesia que necesitan tu consejo, tu abrazo, tu misericordia, pero como estás ya tienes 3 meses por tu hija afligida, ya no puedes aconsejar a nadie, no puedes manifestar los dones que Dios te ha dado, y todo ¿por qué? Porque un hijo te tiene anclado. No es justo. No es justo. Ya déjaselo a Dios tu hijo, déjaselo a Dios tu hija, y busca a quien poder ayudar, pero no permitamos en nuestra vida que nada ni nadie nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús.